Shalom. En esta ocasión estamos en la porción Aharei Mot y es una doble porción y la porción Kedoshim. Entonces hay estas dos parashiot unidas. Normalmente estas dos porciones están unidas. En un mismo día se leen las dos. Quiere decir que hay una cierta relación, ¿no? Y empieza con esta porción Aharei Mot, que literalmente quiere decir después de la muerte, refiriéndose a la muerte de Nadab y Abiú, estos dos hijos de Aarón que murieron en la inauguración del tabernáculo, ¿no? Pues por hacer o acercarse demasiado, hacer cosas que no deberían, ¿no? Y hay este suceso que pasó, ¿no? Presentaron un fuego extraño. Y lo que va a pasar es que entonces aparecen o están relatando, ¿no? Que hay más detalle, ¿no? Por decirlo así, reglas, ¿no? Variadas reglas concernientes a qué debe de hacer Aarón y sus hijos, ¿no? Cuando vayan o se acerquen al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo, ¿no? Y empieza toda esta serie de descripciones acerca de lo que se hacía, ¿no? en Yom Kippurim, en Yom Kippur, ¿no? De presentar dos cabras, ¿no? Presentarlas y escoger una para sacrificarla o ofrecerla al Eterno, y otra de ellas donde se transferían pues toda esta serie de pecados del pueblo de Israel, se transferían a la otra cabra y se la llevaban y la tiraban por allá en un despeñadero, ¿no? Y que obviamente siempre ha sido extraño toda esta forma en que está descrito, ¿no? Se la estoy resumiendo en muy pocas palabras. Y empieza a haber toda esta serie de prohibiciones y reglamentos, cosas que hay que hacer, fijarse, tener cuidado, ¿no? Acerca de la comida, acerca de la convivencia con las demás personas, acerca de la relación con el Eterno, y empieza a haber más descripciones de idolatría, ¿no? De obedecer o fijarse en estas reglas. Y bueno, muchas veces con comentarios, ¿no? Comparando pues qué hacen los demás pueblos o las naciones, ¿no? Y qué hace el pueblo de Israel, lo que debería estar haciendo o fijándose el pueblo de Israel, ¿no? Y hay este tipo de comparaciones, ¿no? De que pues él quiere que el pueblo de Israel, la nación que lo sigue, ¿no? El pueblo que está con el Eterno, ¿no? Sea santo, ¿no? Siga estas instrucciones. Y eso da, es como empieza esta porción, segunda porción de Kedoshim, ¿no? Justamente en
en esta búsqueda de la santidad, ¿no? De ser santo, ¿no? Y está diciendo el Eterno que será santo, ¿no? Porque el Eterno, tu Dios, es santo, ¿no? Que es una frase muy conocida, una declaración que está en este libro de Levítico que estamos leyendo, en esta porción Kedoshim, ¿no? Y bueno, empieza que ya sabemos que luego no es muy gustado, ¿no? Que empiezan mandamiento tras mandamiento, ¿no? A también describir la relación entre las personas, entre los hombres, las mujeres, ¿no? El respeto a los padres, ¿no? Las prohibiciones de idolatría, ¿no? Todo este tipo de cosas que no debemos de hacer, que nos tenemos que cuidar, que tendríamos que estar pendiente, ¿no? Y bueno, y luego termina esta porción de Kedoshim, ¿no? Con todas las prohibiciones acerca de, pues, el comportamiento de la sexualidad, ¿no? Todo descripciones bueno, así lo traducen a veces, ¿no? De la desnudez de los demás, ¿no? Y pues pone una serie de detalles o descripciones de lo que está mal, ¿no? De lo que no debemos de hacer, de lo que debemos de cuidar, ¿no? Que básicamente pues es cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra boca, cuidar lo que estamos pensando, ¿no? Cuidar nuestras intenciones, cuidar pues muchos detalles de toda la interacción que tenemos con este mundo, ¿no? Y claro, ¿no? Siempre está centrándose en este punto de ser santo, ¿no? De tener una cierta santidad, ¿no? De tener una cierta pureza, ¿no? No impurificarnos, ¿no? Que es parte de la temática que ha llevado el libro, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que toda esta serie de prohibiciones, como a veces le llamamos, ¿no? Pues no nos gustan, ¿no? Y más porque muchas están en el modo emocional, ¿no? De las emociones, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que nos gustaría, de lo que deseamos, de lo que muchas veces terminamos haciendo en este mundo, ¿no? Y claro, hay que estar siempre pendientes, ¿no? De esta temática, ¿no? Y de la finalidad de todo, ¿no? El Eterno está creando este mundo, ¿no? Y nos pone a nosotros aquí, ¿no? Para hacer unas ciertas correcciones, para hacer un cierto aprendizaje, ¿no? Y finalmente se trata de acercarnos al Eterno, de conectarnos con el Eterno, de tener una relación con el Eterno, de unirnos con el Eterno, ¿no? Ser uno con Él. Y claro, ahí está la complejidad, ¿no? En esta temática, ¿no? En el que estos términos de la unión con el Eterno, ¿no? Como lo maneja la Torah, ¿no? Que muchas veces usan la palabra conocer, ¿no? Y lo ponen en ejemplos, ¿no? Adán se une a Javá, ¿no? Se unen Adán y Eva, ¿no? Y ponen la palabra Adán conoció a Eva, ¿no?
hacen justamente porque eso quiere decir la palabra conocer, ¿no? La raíz. El hacer una unión. Pero pues obviamente pues quiere decir que la base de todo lo que hacemos en este mundo es justamente eso, ¿no? Acercarnos al Eterno y unirnos con Él. Y eso implica conocer al Eterno. Y claro, pues hay este problema del mundo, ¿no? Que el mundo o las religiones del mundo nada más están esperando creer en Dios, ¿no? No hablan de acercarse o conocer al Eterno, que es la finalidad, ¿no? De la Torah, ¿no? Nada más dicen, bueno, creer, tú nada más cree y ya. Pero pues ahí está el problema que tenemos en este mundo, ¿no? Que tenemos mucho más que hacer que solo creer, ¿no? El tener fe se trata de eso, ¿no? No solamente que creo y que tengo certidumbre y que sí sé que va a pasar, ¿no? Se trata de, además, hacer las cosas. Recibir la instrucción y hacerla, ejecutarla y lograr la finalidad, que es tener una relación con el Eterno, ¿no? Que es acercarnos cada vez más a Él y unirnos finalmente con Él. Que pues sería cumplir esta palabra, conocer al Eterno. Y claro, obviamente todas estas porciones, ¿no? Estos reglamentos, estas prohibiciones, estas instrucciones, ¿no? Los mandamientos que pone aquí, pues es justamente estas instrucciones que nos da el Eterno para cuidarnos y llegar a conocerlo, ¿no? Pero entonces hay este problema, ¿no? Si está hablando de una cierta pureza, ¿no? Quiere decir que no tengo que tener las impurezas. Y precisamente esas impurezas del mundo, eso que está mal en el mundo, esa maldad que me contamina y me hace impuro, ¿no? Es justamente lo que me impide acercarme al Eterno, unirme, ¿no? Tener una relación con Él, ¿no? Esas impurezas están impidiendo que pueda hacer eso. Y pues de eso se trata esto, ¿no? Que va más allá, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Y muchas veces no es tan sencillo como nada más decir, ok, hay una instrucción, hay un mandamiento, ¿no? Y pues lo importante es el mandamiento, ¿no? No, hay muchos detalles en la Torah, ¿no? Que considera más importante nuestra vida que los mandamientos, ¿no? Cuando hay un mandamiento y hay una situación en que la vida es más importante, ¿no? Te estás muriendo de hambre, es el clásico ejemplo, muchas en el Talmud y esas cosas, ¿no? Te estás muriendo de hambre y no tienes nada de comer, ¿no? Y encuentras que lo único que puedes comer es, no sé, una carne de puerco, ¿no? Que está prohibida, ¿no? Es una de las prohibiciones, ¿no? Pero pues ahí empieza el problema, ¿no? Está en juego tu vida, ¿no? Y entonces, si tu vida peligra, pues entonces puedes comer lo que sea para salvarte, ¿no? ¿Por
porque entonces la vida es más importante que los mandamientos, cualquiera que sean, ¿no? Y hay múltiples ejemplos de que la vida, ¿no?, va a ser más importante, ¿no?, que un mandamiento, ¿no? Un ejemplo del Talmud, ¿no? Si en Shabbat vas caminando y encuentras que a alguien se le cayeron ciertas piedras encima y no se puede mover y tiene un problema, ¿no? Pues entonces lo puedes ayudar, ¿no? Aunque hay una prohibición que no deberías de hacer trabajos, no deberías de ponerte a mover piedras y no sé qué, pero pues es más importante la vida y pues obviamente pues si peligra la vida lo vas a salvar, ¿no? Aunque rompas, ¿no? Aunque peques, aunque no sigas el mandamiento. Entonces siempre hay ese nivel, ¿no?, que es más importante en nuestra vida. Pero pues tenemos que vivir una vez que estamos vivos, ¿no? Tenemos que cuidarnos de tampoco tener esta contaminación, ¿no? Esta contaminación en muchas formas, ¿no? Tumá que hay, esto que nos impide conectarnos con el Eterno. Y pues de eso se trata todas estas prohibiciones, ¿no? Que si algunas, ya que las leemos y hay una halajá muy intensa, ¿no?, en cuanto a las relaciones del hombre y de la mujer, ¿no?, en cuanto a los deseos sexuales, ¿no?, que obviamente pues está diciendo la Torah, ok, en este mundo hay deseos muy fuertes de todo tipo, ¿no? Especialmente esos deseos sexuales, ¿no? Y te está diciendo, ok, muchas cosas sobre eso te van a contaminar, te va a hacer mal. Y entonces, obviamente, pues tienes que tomar eso en cuenta y que eso que te va a hacer mal, que te está contaminando, ¿no?, pues quiere decir que te va a impedir finalmente unirte con el Eterno. Y entonces, obviamente, de eso se trata, así de sencillo, ¿no? Si caemos en esas tentaciones, en esos deseos que aquí lo están muchas veces poniendo en detalle y en la halajá, en libros extensos, pues están diciendo cuídate mucho, ¿no? Muchas veces en la halajá, ¿no?, en los procedimientos normales, ¿no?, se cuidan, ¿no?, separan a las mujeres de los hombres, ¿no?, cuando hay ciertas reuniones y que los hombres por acá y las mujeres por allá, ¿no?, para cuidarse de estos detalles, de estos deseos que pues vienen del lado impuro, del lado incorrecto, del lado malo, que nos contaminan, ¿no? Y entonces todos estos detalles que están es justamente por nuestro bien, ¿no? En el mundo podríamos decir, no, es que yo me sé cuidar, yo me sé controlar y todo lo que quieras, pero pues está diciendo muchos detalles de la Torah, ¿no? ¿Sabes qué? Hay deseos muy fuertes dentro de ti. Y para eso está esta instrucción, ¿no? Para salvarte de esos deseos que a la mera hora no te vas a poder controlar, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no?, que muchas veces se da, ¿no? Y que pues aún los sadics, aún los muy
pegados al Eterno, ¿no? Se andan cuidando de todos estos detalles, ¿no? De qué ven o qué contaminación hay en el mundo, y me voy a cuidar de mejor no andar viendo lo que no debería estar viendo para que no me entre esa impureza, ¿no? Y me impida conectarme con el Eterno correctamente. Y claro, pues de eso se trata vivir en este mundo, ¿no? De tener en cuenta todos estos detalles que obviamente no nos gustan, ¿no? Porque pues es la descripción, o la mayoría de estos detalles es en el lado emocional, ¿no? En qué sentimos, en nuestros deseos, en nuestros gustos, en lo que deseamos, en lo que queremos, en lo que estamos pensando, ¿no? Pero pues se trata de la interacción en este mundo para aprender a seguir esta santidad, ¿no? Esta pureza que se necesita para estar conectados con el Eterno, ¿no? Y claro, muchas veces pues se puede definir como reglas morales, ¿no? La moralidad, ¿no? Que muchas veces en este mundo, en el mundo moderno, ¿no? Ya lo piensan como pasado de moda, ¿no? Y que todo se vale y que lo pueden hacer, ¿no? Pero justamente lo que está diciendo la Torah es que todos estos detalles nos contaminan, nos ponen impurezas, nos ponen partes que están del lado negativo, del lado de la maldad, del otro lado que no deberíamos de estar, y eso nos afecta. Y por ejemplo, esta temática con la que empiezan, ¿no? El que hay un día, ¿no? En Yom HaKippurim, ¿no? Comúnmente llamado Yom Kippur, ¿no? En el que se hacía un procedimiento para limpiar de estos pecados, de estas problemáticas que tenemos, ¿no? Limpiarlas, pero de todo el pueblo de Israel, ¿no? Y sí se trataba de un día especial en donde se podían limpiar y eliminar, ¿no? Pero bueno, ahorita el efecto que está descrito, no habiendo templo y no pudiendo hacer el procedimiento tal y como está descrito, que hay una ofrenda, un sacrificio de por medio, ¿no? Ofreciéndole al Eterno, y obviamente pues estamos en una época en que no habiendo templo y no habiendo el procedimiento tal y como es, ¿no? Pues más nos tenemos que cuidar, porque entonces quiere decir que no hay esta limpieza anual del pueblo de Israel que se hacía en el tabernáculo, en el templo, ¿no? Y que no la hay como tal, ¿no? Aunque puede haber que haya sustitutos para tratar de limpiar eso, no hay tal y como está descrito en la Torá, y ese es el problema de este mundo, que nos tenemos que cuidar nosotros, ¿no? Porque se dice que, ok, en los libros antiguos ponen la descripción de esto que se hacía en Yom Kippur, ¿no? Y básicamente pues es tú pues cometiste un error, ¿no? Hay un pecado, ¿no? Te diste cuenta y te arrepentiste. Y entonces en muchos libros
místicos y ya más profundos, ¿no? Se dice que cuando cometes algo malo, ¿no? Infringes alguno de estos reglamentos, ¿no? Pecas, ¿no? Lo que pasa es que como que creas un ángel, ¿no? Un ángel acusador, ¿no? Que te va a acusar de esto que estás haciendo mal, ¿no? Entonces, al hacer la maldad, creas el ángel acusador. Y claro, en este mundo físico, pues no te das cuenta de eso que está pasando, ¿no? Creas el ángel acusador, ¿no? Y, ok, descubriste que hay el arrepentimiento, ¿no? Y bueno, te arrepientes y haces el proceso de arrepentimiento completo, ¿no? Y la descripción que ponen es que, ok, cuando haces ese proceso de arrepentimiento, lo que haces es como que, como si le taparan la boca al ángel acusador, ¿no? Entonces ya no te puede acusar. Pero ahí está, amordazado, por decirlo así, le taparon la boca. Y tú, bueno, dices, ya estoy bien, ya me arrepentí, ¿no? Ya por lo menos ahí tienes al ángel amordazado, no va a decir y no te va a acusar de eso, ¿no? Pero entonces explican que el problema es que si otra vez cometes un pecado, especialmente un pecado similar o el mismo que habías cometido, creas otro ángel acusador, ¿no? Que te va a acusar de este que cometiste, ¿no? Y si es similar o igual al que habías cometido anteriormente, lo que va a pasar es que al otro ángel le quitas la mordaza. Entonces ya hay dos ángeles acusadores acusándote de lo mismo, ¿no? Y entonces el trabajo de arrepentimiento o de poder esta mordaza, pues va a ser mucho más complejo arrepentirse, ¿no? Y corregir eso que hiciste mal, ¿no? Que si lo corriges, lo único que va a pasar, bueno, ahí tienes a los dos ángeles amordazados, ahorita no dicen nada, o sea, no dicen nada porque hiciste teshuva. Y entonces, pues así de las cosas que haces en el año, ¿no? Pues vas creando ángeles acusadores y bueno, si vas corrigiendo y reparando todo lo que haces mal, pues ya no te van a acusar, los tienes ahí, pero ahí están, no te deshaces de ellos, ahí los tienes juntos, amordazados nada más. Y claro, si corriges todos, porque si no, también tienes unos listos para acusarte, con la boca abierta, ¿no? Diciendo que estás haciendo mal en los cielos, por decirlo así. Y obviamente el proceso que pasaba en Yom Kippur, esta limpieza de los pecados del pueblo, este proceso que está descrito ahí, ¿no? Transferían todos estos pecados que ya habían sido reparados a esta cabra, ¿no? Esta cabrita que iban a llevar, ¿no? Por allá a las montañas, a un despeñadero, ¿no? Allá al campo, ¿no? A deshacerse de ella, ¿no? Pero entonces, pues ese era un proceso, ¿no? De limpieza en el que efectivamente en esa ocasión te deshacías de todos estos ángeles acusadores que nada más los tenías amordazados para que no dijeran nada. Ok, de esos te deshacías, ¿no? Ok, si había ángeles acusadores que no había reparado, esos no te deshacías, ¿no? Esos, el proceso de Yom Kippur nada más era para deshacerse de los otros que tenías ahí listos
pero no podían hablar porque te habías arrepentido, ¿no? Habías hecho teshuva. Pero si en algún momento volvías a caer en un pecado similar o igual al que habías reparado, les quitabas las mordazas y entonces ya tenías un montón hablando y acusándote. Y obviamente, pues ya descrito así, ¿no? Pues era importante ese día de Yom Kippur, ¿no? De la reparación, ¿no? De poderte deshacer de esos que habías, ok, cometí un error, pero lo voy a corregir y habías logrado amordazarlos, ¿no? Pero hasta Yom Kippur te deshacías ya de ellos. Pero pues lo que está pasando ahorita es que ahí tenemos el montón de ángeles, ok, y eso tomando en cuenta que estamos corrigiendo, ¿no? Porque si no estamos corrigiendo, ahí están el montón de ángeles, todos acusándote en los cielos. Y por supuesto, pues eso no te va a ir bien, ¿no? Y nunca vas a lograr este asunto de conectarte con el Eterno, acercarte al Eterno o ser uno con Él, ¿no? Es unirte al Eterno por todos estos problemas que traes. Entonces, pues, ¿cómo podemos prevenir eso? No haciéndolos desde el principio, poniendo atención en la instrucción, ¿no? Tomando cuidado en nuestras acciones, en lo que hacemos en este mundo. Si ya tenemos algunos ahí, y bueno, ya los tenemos por el momento, ¿no? Ya hicimos teshuva y los tenemos amordazados, bueno, pero ahí están esperando, ¿no? A que vuelvas a fallar. Pero pues si tenemos mucho cuidado, pues podríamos evitar tener más ángeles acusándonos, ¿no? Y ese es lo que es todo el proceso que se está haciendo, ¿no? Tratar de evitar que tengamos toda esta parte negativa en contra de nosotros y que estamos evitando nosotros mismos que nos podamos unir con el Eterno, ¿no? Y entonces, obviamente el trabajo que tenemos que hacer en este mundo es mucho más complejo, ¿no? Estos detalles, ¿no? Cuidar de nuestros ojos, no andar viendo cosas que nos hagan mal, que nos contaminen, que nos lleven a desear cosas que no deberíamos de desear, que nos lleven a pensar cosas que no deberíamos de pensar. Esos detalles que a veces nos parecen muy exagerados, ¿no? Justamente es para evitar que nos ensuciemos, ¿no? Que tengamos que hacer limpieza, ¿no? Y de todas maneras no hay templo, no hay el proceso que se lleva a cabo en Yom Kippur que limpia a todos esos ángeles acusadores, ¿no? Aquí los tenemos y tenemos un montón. Con el arrepentimiento los tenemos controlados. Pero donde fallemos tantito, desatamos muchos acusándonos e impidiéndonos que estemos bien con el Eterno. Ese es el problema, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos aquí en este mundo, ¿no? Y entonces ya visto así, ¿no? Todos estos detalles que están puestos aquí, ¿no? En estos que le llamamos reglamentos, leyes, mandamientos, prohibiciones, ¿no? Algunos que nos parecen hasta exagerados, es que no estaban exagerados, era para cuidarnos, ¿no? Estas leyes morales, ¿no? Del buen comportamiento, del buen pensar, de estar bien con todos los demás, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? Qué tan importante es eso, ¿no? Estos resúmenes que luego ponen, ¿no? Ya que en esta porción, ¿no? Está este mandamiento tan importante, ¿no? De amar al prójimo, ¿no?
Ya de por sí, al leer eso, ¿no? Ama al prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Está hablando de puras emociones, ¿no? ¿No? Nos está pidiendo tomar acción, pero emocional, ¿no? Y eso es, se nos complica, ¿no? Y ya cuando leemos el detalle, ¿no? No nomás es así de sencillo que veo a alguien y debo decir, ya lo amo, ¿no? No, estás tomando en cuenta que no debe de haber odio, no debe de haber rencor, no, nada de que te quieres vengar de algo que pasó, lo debes de considerar más importante que a ti mismo. No, hay muchos detalles y esos detalles están en esta sección, ¿no? Y de cómo cuidarnos y no hacer cosas impropias, ¿no? De esas cosas que pues ya estábamos pensando que eso era de los abuelitos o los bisabuelos, decían todas esas cosas, ¿no? Y que pues en el mundo moderno estamos pensando que ya no importa, no pasa nada. La realidad es que sí pasa, ¿no? No estamos conectándonos con el Eterno, ¿no? No se trataba de nada más creer en Dios, ¿no? No se trataba de nada más así pensar, ¿no? Ay, sí, tengo fe en Dios, ¿no? Que va a pasar esto y lo otro. No, se trataba de hacer las cosas, de cuidarte, de no contaminarte, de estar bien y de acercarte poco a poco al Eterno, de estar bien con el Eterno, de llegar finalmente a conocerlo. Ese es el resumen que podría dar a este par de porciones. Que no se trata de creer, se trata de conocer. Y eso es lo que venimos a hacer en este mundo. Y para eso estamos aquí. Y a veces no estamos poniendo atención. Y dejamos que el mundo nos contamine. Y más ahora que muchas veces estas cosas impropias, estas cosas que no deberíamos de ver, ¿no? Esta desnudez, pues está a la vista de todos ahora en cualquier anuncio en la calle. Te ponen cosas impropias, ¿no? Porque el mundo de ahora cree que esto no importa, ¿no? Pero pues no deberíamos de estar ni siquiera viendo eso, ¿no? Despertando dentro de nosotros esa maldad, ¿no? Esa impureza, ¿no? Porque pues si nos ponemos a ver eso y despertamos ciertos deseos, ¿no? Ya traemos una cierta impureza, ¿no? Que habría que ponernos a corregirla, ¿no? Porque pues ya si estamos despertando cosas así, pues ya si leemos todas estas porciones y todos estos detalles, pues quiere decir que ya estamos infringiendo un montón de prohibiciones, ¿no? Y que tendríamos que reparar, ¿no? Porque si no, al final vamos a tener muchos obstáculos, muchos problemas para estar bien con el Eterno. Y se trata de aprender en este mundo, ¿no? No que nos digan, no, pues tienes que volver a empezar, ¿no? Regrésate porque no aprendiste nada. Nada de lo que nos quiere enseñar el Eterno. Y entonces, pues todas estas reglas, observancias, ¿no? Todas estas moralidad, ¿no? Prohibiciones son importantes. Y tenemos que tomarlas en cuenta para estar bien con el Eterno, para podernos acercar al Eterno
Y obviamente la temática que está usando el Eterno, ¿no?, es que para poderte acercar al tabernáculo, ¿no?, para poderte, aún Aarón y sus hijas, para poder poner un pie en el tabernáculo, pues tenían que cumplir un montón de reglas, cuidarse de un montón de prohibiciones. Y pues tenemos que hacerlo, porque si no, nosotros mismos somos los que estamos impidiendo acercarnos al Eterno, poder estar realmente más cerca de Él. Y estamos dañando la relación con el Eterno por no poner atención en todos estos detalles que nos describe la Torá, que van más allá de los detalles físicos, van en el sentido de la pureza de nuestra alma y de estar listos y bien para podernos acercar al Eterno. Así es que pues puede ser la base, porque muchas cosas que leemos, ¿no?, de Kabbalah, de cosas así, no, mira, con esta podemos acercarnos al Eterno, y luego lo probamos y no funciona. ¿Por qué no funcionará? Pues porque no estamos bien para acercarnos. Y ese es el problema que tenemos. Y estamos aquí justamente para corregirlo, para aprender. Y esperamos que algún día tendremos templo para cumplir con todo lo que dice la Torá y podernos limpiar correctamente para presentarnos ante el Eterno correctamente. Que tengan muy buena semana. No se olviden que estamos en la cuenta del Omer, ya estamos en la tercera semana y estamos contando para este día de Shavuot, ¿no?, de poder celebrar de alguna forma, ¿no?, que recibimos esta instrucción tan preciada, esta Torah que nos guía y nos dice cómo acercarnos al Eterno, cómo estar bien con Él. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde, que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de nosotros, que el Eterno nos acompañe con su presencia y nos ponga su paz. Reciban todos bendiciones y que el Eterno esté con ustedes. Shalom.